Ongi etorri jaun-andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez. Aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Bueno, kaixo, atzaldeon denori eta mi esker etortzeagatik. Hausbigetik haratago programa kulturalaren saio berri honetara. Dakizunez, programa hau Sein Hauswik erakusketarekin batera paraleloan dijoa. Uztaia arte izango gea zuekin. Beti bezala gure liburutegia bizitatzea gonbidatzen zaituztegu. Liburutegiko interesgunetan liburuak eta filmak aurkituko dituzue, zikloan lantzen ari garen gai guztietan sakontzeko. Gogoratu halaber, hitzaldi horiek guztiak eskuragarri dituzuela gure kanal digitalean KMK elkarrizketak. Eta gogoratu nahi nizueke ere, datorren asteartean, maiatzaren 25ean, izango dugula hurrengo hitzordua, izenburua nekropolitika edo masa indarkeria mota berriak eta Nuria Alabao izango da gure gonbidatua. Gaurko saioaren izenburua Nauhausen, historia y testimonio, eta saio honetan historias eta memorias hitz egingo da. Historia eta memoria bitresna desberdinak, baina osagarriak ere konzentrazio esparruen esperientzia ulertzeko eta gurekin solazaldean aritzeko Etxaun Galparsoro eta Ander Izagirre gonbidatuak dauzkau. Etxaun Galparsoro historian lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean, Euskadiko historia garaikidean espezialitatutako Lazkaoko Beneditarren Fundazioan lan egiten du teknikari gisa eta Bilbao en Mauthausen liburua argitaratuzun bere senide memoriaekin. Beraldetik Ander Izagirre idazlea eta kazetaria da, eta kronika ugari argitaratu ditu, Kolonbiako indarkeriaren biktimi buruz, Txernobil, Sizilian, mafiaren aurka matzinatzen diren nekazariei buruz, National Geographic, CNN, Noticias de Gipuzkoa, Doberria, bezalako komunikabidetan reportajeak argitaratu ditu. Liburu ugariak ere, eta, precisamente argitaratu berria Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey. Genero mota asko ikusten duzuen bezala. Muy buenas tardes, darles las gracias y la bienvenida a esta nueva sesión del programa Más allá de Auschwitz, en el que desde enero y hasta principios de julio vamos acompañando nuestra exposición Sin Auschwitz. Como siempre, invitarles a visitar nuestra biblioteca, donde los espacios que llamamos centros de interés, allí van a poder encontrar libros y películas para profundizar en todos los temas que estamos tratando durante todo el ciclo. Recordarles también que además de la posibilidad de ver las conferencias en streaming, también están disponibles en un par de días en nuestro nuevo canal digital KMK Elkarrizketak. Recordar asimismo la próxima cita, que es el martes que viene, con Nuria Alabao como invitada y con el título Necropolítica o las nuevas formas de violencia de masas. La sesión de hoy lleva por título Mauthausen, historia y testimonio, y una sesión en la que supongo que se va a hablar o vamos a hablar de historia y de memoria como dos herramientas distintas, pero también complementarias para entender la experiencia extrema de los campos de concentración del nazismo. El historiador Julián Casanova, que abrió este ciclo y cuyo libro
Una violencia indómita también ha sido inspirador del mismo, un ciclo dirigido por la escritora Edurne Portela, como no me canso de repetir, y agradecerle su participación y su trabajo. Decía que Julián Casanova insiste siempre, subraya la diferencia entre la memoria como algo necesario y subjetivo y la historia, que es conocimiento y documentación. Bueno, supongo que todos estos temas seguro que van a aparecer en esta conversación entre Ander Izaguirre y Etxaun Galparsoro, en la que vamos a acercarnos al campo de concentración de Mauthausen desde una perspectiva doble, histórica y vivencial, ¿no? Combinando el compromiso con la memoria de los supervivientes del campo de concentración con el conocimiento profundo y exhaustivo de la historia. Y nuestros invitados, bueno, es Etxaun Galparsoro, que es licenciado en Historia por la Universidad del País Vasco, tiene un máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona y que trabaja como técnico en el Centro de Documentación Lazkauko Beneditarren Fundazioa, institución especializada en la historia contemporánea del País Vasco. La redacción de las memorias de su pariente Marcelino Bilbao en el libro Bilbao en Mauthausen, publicado por la Editorial Crítica en el año 2020, pues bueno, la ha llevado a investigar la deportación de los republicanos a los campos de concentración del Tercer Reich. Y por otra parte, pues nuestro otro invitado es Ander Izaguirre, escritor y periodista, que bueno, pues ha publicado crónicas muy diversas sobre las víctimas de la violencia en Colombia, los supervivientes de Chernóbil, los campesinos que se rebelan contra la mafia en Sicilia, también sobre una vuelta a España en Vespa. Ha publicado reportajes en numerosos medios de comunicación, desde el National Geographic, CNN, Altair, hasta el Diario Vasco, El País, Noticias de Guipúzcoa o Berria, y es autor de numerosos libros. Acaba de publicar ahora, como les decía antes, Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, y está de presentaciones y de tournée, así que bueno, pues les recomiendo que si pueden se acerquen a alguna de ellas. Y por mi parte nada más, pues en sus manos, vosotros tenéis la palabra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi. Eskerrik asko denoi, etortzeagatik, konpainiagatik. Bueno, yo creo que en una exposición como esta de Seeing Auschwitz y todas las actividades paralelas de la programación, creo que es de verdad un lujo tener a un autor local como Etxaun, que ha hecho una aportación extraordinaria como este libro, ¿no? Digo extraordinaria con plena conciencia. Voy a usar varios adjetivos ahora un poco altisonantes, pero los voy a defender a conciencia. A veces usamos algunos adjetivos un poco fácilmente, ¿no? Un libro imprescindible. Bueno, hay libros buenos, libros mejores, peores. La mayoría, si no existieran, no pasaría nada. Pero hay algunos que de verdad creo que son imprescindibles, y este creo sinceramente que lo es. Pertenece a una categoría que es la del libro necesario porque aporta algo que no estaba hecho, ¿no? No existía algo así. El testimonio de uno de los 250 deportados vascos a los campos nazis, eso era una laguna. Y a partir de ahora, bueno, este libro es una referencia indudable en este campo, ¿no? Por eso, bueno, tener a Etxaun aquí en este contexto, pues creo que es realmente valioso y creo que lo debemos apreciar todos. Etxaun tenía entre sus manos un testimonio terrible, el de Marcelino Bilbao, su tío abuelo, que estuvo más de 4 años en el campo de Mauthausen. Bueno, y él lo trabajó con un rigor y con una exigencia de historiador, ¿no? Que contrasta aquello que le dice incluso siendo un familiar. Entre periodistas se suele contar una medio broma, que es que para ser un buen periodista riguroso, si tu madre te dice que te quiere, tienes que contrastarlo con otras 2 fuentes, ¿no? Para estar seguro de si es verdad o no, ¿no? Pues bueno, Etxaun, claro, tiene el testimonio de un familiar y no solo lo recoge, sino que hace toda una labor de historiador muy completa para darle contexto, para confrontar todo lo que le está contando con los hechos históricos, ¿no? Y darle un fundamento y un contexto. No, por eso no es solo una historia impactante, que lo es, que se lee como una novela, como una aventura, y Etxaun tiene un poco la prevención de decir, bueno, que esto no sea una novela de aventuras, ¿no? de episodios terribles, sino que tiene todo un trabajo histórico para entender lo que hay detrás de esto, el mecanismo, la idea, el sistema que hay detrás
de lo que sufrió su tío abuelo. Aquí hay algo previo que me parece muy importante subrayar en Echaun, que es la capacidad de escuchar. Es interesante, es peculiar el modo en el que él llega a esta historia. Según cuenta, pues siendo adolescente, 14, 15 años, en casa escuchaba las batallitas del tío abuelo, y muchas veces escuchamos batallitas o las oímos pero no las escuchamos, ¿no? Y yo creo, y él nos lo contará, que se encendió algo en él que le hacía darse cuenta de que eso era una historia muy valiosa que merecía ser recogida y contada, ¿no? Ahí está la guerra civil, la huida a Francia, bueno, cuando Marcelino era un chaval de 19 años, me parece, ¿no? El internamiento en campos de refugiados, como el de Gurs, cómo lo mandaron a la línea Maginot a intentar parar a los alemanes, cómo cayó en manos de los alemanes, cómo acabó en el campo de Mauthausen, y en el de Ebensee, que es una aportación también especial de este libro, ¿no? Y Echaun, pues muy joven, con 18 años, prácticamente la edad en la que su tío abuelo vivió todas estas peripecias, supongo que le impresionaría imaginarse en esa misma edad viviendo todas estas historias, y él se puso a grabar esos testimonios, ¿no? Tenía un tesoro ahí de grabaciones que, bueno, pues ya tuvo ese instinto o ese impulso, ¿no? Ya tan joven. También recuperó otro tesoro, que era la narración muy meticulosa que había escrito Marcelino en los años 60, y ahí tenía, bueno, pues una materia prima, pero él luego, bueno, como es historiador, se pateó todos los archivos habidos y por haber, vascos, españoles, franceses, estadounidenses, bueno, para dar ese contexto, ¿no? Y veréis en el libro, si aún no lo habéis leído, de verdad, bueno, es muy recomendable, y veréis cómo cada narración que él intenta que sea lo más pura posible, la narración de Marcelino, está cotejada, contextualizada con todo lo que iba pasando para entender de verdad lo que ocurría, ¿no? Y quizá, aunque pensemos que hay mucha literatura de testimonio de los campos nazis, que hemos visto muchos documentales, muchas películas, este libro de verdad aporta ciertas novedades, ¿no? Cubre algunos huecos. Lo hemos mencionado antes, la ignorancia de los vascos sobre nuestros propios paisanos que fueron deportados, ¿no? Desconocemos casi totalmente sus historias. Y luego el libro, bueno, es una colección de episodios crecientes de horror que parece imposible que les hagan algo peor a los prisioneros, y siempre hay una terrible creatividad del horror y de aplicar el sufrimiento al prójimo, ¿no? En esos campos nazis, pero esas emociones tan fuertes no impiden un acercamiento más analítico, ¿no? Más contextual. E incluye episodios, además, que generalmente no se suelen contar, porque cuentan cosas un poco feas, un poco oscuras de las propias víctimas, ¿no? Como, bueno, ya lo contará él, pero cuando liberan el campo y toman venganza de los guardas de los campos de concentración, ¿no? Algunos lo meten vivo en el crematorio, lo matan. Bueno, son reacciones que, bueno, igual no queda muy bien contarlas, pero son parte de lo que ocurrió y tienen su explicación. Y luego es muy valioso también, por acabar, la insistencia de Echaun en los años siguientes a la liberación. ¿Qué pasa con esas personas? No solo han sufrido un campo de concentración, los que han salido vivos de ahí, pues muchos eran todavía jóvenes, ¿no? Y tenían toda una vida por delante, pero en muchos casos o bien sufrieron todo tipo de enfermedades físicas, mentales, o vidas muy desbarrancadas o muy despeñadas a veces, ¿no? Vidas muy, pues no sé, como salidas de cierta normalidad, ¿no? Y él suele decir que el exterminio nazi se prolongó varias décadas en la vida de estas personas, en sus traumas, en sus miedos, en sus conflictos, mientras, por cierto, muchos o algunos de esos nazis vivían cómodamente refugiados, por ejemplo, en España, ¿no? Eso fue así. Bueno, por eso yo creo que el testimonio de Marcelino y el trabajo de Echaun lo que hacen es reactualizar algo que creo que nunca hay que dejar de contar, ¿no? Y en este caso, bueno, un testimonio de verdad novedoso y, bueno, que nos aporta mucho. Y creo que por eso debemos un agradecimiento a Echaun. Entonces, por empezar, Echaun, pues no sé, como tú quieras, pero quizá podrías empezar contándonos un poco quién era Marcelino Bilbao, ¿no? Vale, atxaldeon guztioi. Bueno, mila esker
Koldo Michelena Kulturuneai, bueno, por invitarme a este ciclo tan potente, que para mí es un honor. Además, con esa exposición que tenemos aquí en el sótano para ver, que para mí es una pasada cómo una empresa de Donosti ha sido capaz de hacer semejante exposición con un fuerte impacto a nivel mundial. Bueno, pude ver la exposición en Madrid. Esta es la exposición de fotografías, digamos, y bueno, pues un placer estar aquí. Bueno, te voy a matizar una cosa antes de responderte a la pregunta. Bueno, Ander ha comentado que es la primera biografía de un deportado vasco. Esto no es cierto. Hay 3 biografías de deportados vascos anteriores. Uno es de Víctor Gómez Barcenilla. El otro es de Fermín Arce, de un hombre de Guecho, que escribió La colina de la muerte. Y es una joya, pero es que es absolutamente desconocida. Es una autoedición del sobrino del deportado. Pachi, te invito a que si podéis, pues lo consigáis para la biblioteca. Y bueno, luego hay otra también muy interesante de Jesús Navarro, que no sé cómo es, Mi amigo el viento, escapografía de Jesús Navarro. Bueno, esa sí que la tenéis, pero no la podéis coger porque, bueno, la tengo en la mochila. Tendréis que esperar 15 días si la queréis consultar. Había 3 biografías de vascos, pues que no los conocen, o sea, son absolutamente desconocidos, y es una pena, ¿eh? Eso indica cuál es el nivel del conocimiento que tenemos del tema. O sea, hasta ahora nulo, ¿eh? Sobre la pregunta que ella me hacía sobre quién era Marcelino Bilbao, a mí me gusta remarcar que fue una persona corriente que fue arrastrado hasta Mauthausen, por razones políticas. Bueno, para cierta élite representaba una amenaza que es real o supuesta, porque, bueno, él nació en Alonsotegui. Alonsotegui pertenecía en aquella época a Baracaldo, era un barrio de Baracaldo. Hoy en día es el pueblo donde nació precisamente Urkulu, en la margen izquierda de la ría bilbaína. Era huérfano de nacimiento. Lo adoptó una familia humilde. Pues el padre era un minero. Y bueno, Marcelino solía ir a la escuela como cualquier niño, pero lo expulsaron. Lo expulsaron porque había tenido un pequeño incidente con el hijo del guardia civil, y el cura del pueblo, que era integrista o muy, muy reaccionario. Claro, el padre de Marcelino era socialista, y Marcelino decía que eso para el cura era una auténtica herejía. Y bueno, pues siempre que podía, el cura, que en realidad no debía meterse en la escuela porque era una escuela nacional, y bueno, pues allí estaba el maestro y tal, el cura, aunque no debía meterse, iba a la escuela y ejercía allí su autoridad. Y aprovechó el incidente y lo expulsaron, ¿eh? Lo expulsan y se tiene que poner a trabajar en la mina, pues empujando vagonetas en Covetamendi, donde hoy en día se celebra el BBK Live. Pues antes había una mina, y bueno, pues allí. De allí pasó a otra fábrica que se llamaba Rica Hermanos, de hilaturas de yute, que se caracterizaba por el grado de explotación que había en esa fábrica. Y no lo digo yo, esto lo he investigado, quiero decir, el Instituto de Reformas Sociales de aquel momento,
esa empresa acumulaba un montón de denuncias por falta de higiene, por hacer trabajar 10, 12 horas, por hacer trabajar los domingos, por explotación infantil. Bueno, una auténtica barbaridad. Claro, a raíz de eso, Marcelino empezó a coger cierta conciencia política con sus compañeros pues mayores en edad, y en eso que llega el golpe de Estado de los militares, que precisamente el golpe de Estado de los militares era para que todo eso que él estaba anhelando de que cambiara, se metió en la política pues por la explotación que estaba sufriendo y anhelaba un cambio, y bueno, pues los militares precisamente dieron el cambio para que nada se cambiara. Se presenta en la fábrica un anarquista, le entrega viene a por él, le entrega un fusil, bueno, eran dos amigos, a cada uno un fusil, y se lo lleva a la guerra. Salió a la guerra así tontamente una tarde de verano y jamás volvió a casa. Bueno, lo que iba a ser una pequeña aventura, pues fue la guerra civil, participó en todos los combates, en las principales batallas que se libraron en Euskadi, pues que sí, Inchorta, Sollube, bueno, es que estuvo en todas. La retirada, Santander, Asturias, pasó cuando desapareció el Frente Norte, pues pasó allí a Cataluña, cae Cataluña, Franco conquista Cataluña, y bueno, pues el exilio. Otra vez los acontecimientos lo arrastran al exilio. En el exilio estaba en Gurs, que hoy en día ya conocemos afortunadamente ya conocemos el campo de Gurs, donde está. Bueno, estaba allí. Él ya tenía los papeles ya rellenados y todo hecho con el gobierno vasco para que le mandaran, para que se pudiera exiliar hacia América en un barco. Pero pues no acababa de llegar la hora de embarcar hacia América, y los franceses, el ejército francés, pues mediante un engaño cogieron a un grupo y los metieron en un tren y los enviaron a la línea Maginot, que era la frontera fortificada entre Francia y Alemania, y allí que se encontró de golpe y porrazo en primera línea otra vez. Y bueno, pues ya con la Segunda Guerra Mundial lo apresan, y al apresarlo, pues bueno, los llevan a los campos de concentración. Así que es un hombre que es arrastrado muy a su pesar desde su infancia pues a situaciones que él no busca. Eso es un poco Marcelino Bilbao. ¿Y tú cómo recuerdas las primeras historias que oías en casa? ¿Qué personaje era él para ti? ¿Recuerdas alguna historia en concreto que te removió, que te impactó, que te hizo el estímulo, que te animó a interesarte por todo esto? ¿Cómo eran esos años? No, yo creo que ha sido un goteo incesante, porque es que yo lo recuerdo que hablaba de estos temas en las comidas y en las cenas normal. O sea, era normal que Marcelino hablara sobre el campo de concentración, o sea, sobre Mauthausen y todo lo que le había ocurrido. Entonces, no creo que haya habido, ha sido un goteo constante, y eso, bueno, yo al principio sí que veía que cuando era niño, pues en casa, cuando hablaba a él, que los mayores le escuchaban en silencio. Si había gente de fuera, bueno, mis padres ya estaban acostumbrados, pero si había gente de fuera se hacía el silencio y hablaba a él. Y eso sí que lo percibía, pero no entendía. Sabía que había habido alguien muy malo que se llamaba Hitler y que había hecho barbaridades, pero no llegaba a entender nada más. Luego ya en la adolescencia, pues él ya un poco me empezó a contarme a mí esas cosas, o yo un poco a preguntarle a ver de qué iba todo aquello. Y bueno, yo en la infancia ya le había visto pues que concedía algunas entrevistas y tal, y bueno,
yo ya vi que aquello que solía andar con periodistas y bueno, me parecía un tema muy, muy potente y le hacía preguntas, pero pensaba que, bueno, que yo tampoco era... que no era nadie para meterme en estos asuntos y tal. Y bueno, luego ya en la carrera pues tuve que hacer un pequeño, bueno, un trabajo de historia contemporánea y bueno, decidí, bueno, voy a hacer sobre esto con toda la cautela del mundo. Y empecé así un poco a tirar del hilo, empecé a grabarle y muy tímidamente él también se avergonzaba, al principio se avergonzaba, más que nada porque era una reacción de como si el magnetófono, si pudiera medirle la exactitud de lo que estaba diciendo, y entonces hablaba como si fuera un examen, pero luego con el tiempo se fue tranquilizando y bueno, ya al final ni le hacía caso y contaba las cosas con total normalidad. Y bueno, empecé a grabarlo sin más. Yo pensaba que los periodistas ya habían hecho toda esa labor de recopilación, que ya todo estaba recogido y tal. Y bueno, luego la sorpresa ha sido que sí, que estaba recogido, pero bueno, que ha venido bien, ¿no? Que recogiera todo eso. Y él suele haber muchos casos de gente que ha vivido esas experiencias que luego no quiere hablar, ¿no? Que no quiere volver sobre esos temas. Tú cuentas, sin embargo, que él tenía como una especie de deseo. ¿Tú crees que qué tenía él? ¿Por qué necesitaba contar todo esto? Bueno, la base del libro y de su testimonio precisamente es el trauma, ¿no? El trauma que le provocó Mauthausen. Bueno, digamos que siempre... nunca ha sido, o en casa, o yo no le he visto como oficialmente un enfermo, digamos, pero en las circunstancias de hoy en día sí que sería catalogado como alguien que traumatizado severamente, tenía un trauma terrible. Y ese trauma, bueno, pues los supervivientes de los campos de concentración, cada uno ha gestionado como ha podido. Hay gente, pues como su cuñado José María Aguirre, que no ha querido contar y no ha dicho nada en casa prácticamente hasta sus últimos años, en que ya vio que a lo mejor era importante hablar del tema y que las nuevas generaciones supieran. Y en cambio Marcelino era justo lo contrario, o sea, era como una olla a presión a punto de estallar que necesitaba hablar. Y necesitaba hablar, pero no era algo sano, digamos, una charla sana, sino era una necesidad imperiosa de desahogo, de vaciar lo que tenía en mente. Y es que apenas le ponía el magnetófono delante, empezaba... Es que no hacía falta casi ni que le preguntara nada. Hablaba de lo que le apetecía y hablábamos una hora o dos o tal. Y bueno, muchas veces incluso yo solo le indicaba, quiero que me empieces a contar aquello que me contaste una vez y tal, y ya solo con eso ya tenía para una hora, o sea... Sí, la base del libro es la gestión, o sea, su trauma, ¿eh? Y cómo lo ha gestionado él. ¿Y crees que narrarlo le ayudaba? ¿Era terapéutico? ¿Te lo veías calmado? ¿Notabas algún cambio? Sí, claro, claro que era terapéutico. Lo único que, claro, yo era un chaval, no me daba cuenta de lo que estaba sufriendo cuando me lo contaba, porque muchas veces se escudaba en anécdotas, los contaba a modo de risa. Te voy a contar una muy buena de cómo... Y te contaba, pero una barbaridad tremenda. Y te lo contaba riéndose.
pero se le saltaban las lágrimas. Pero yo no era consciente de que yo era un chaval y le veía que lloraba, pero yo pensaba, o se le ha metido algo en el ojo, o tiene en el ojo, pues tiene los ojos así, que siempre le sale el esto, pero yo no lo vivía como que estaba llorando. Y sí que lloraba y se escondía mucho detrás del humor, pero era un humor muy Defensivo. muy defensivo, sí, de esconder toda esa desgracia, sí. ¿Y cómo organizaste? Porque tú tenías esos testimonios que supongo que serían muy caóticos, desordenados, repetitivos a veces, y luego cuéntanos un poco también la otra parte, la otra fuente, que es, él había escrito un relato, ¿no? ¿Eso sí. lo sabías tú, te lo dio? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, el relato, sí, lo escribió en los años 60 para un libro de testimonios que se publicó en Francia primero, en los años 60, que era Triángulo Azul, que era una colección pues el testimonio de unos 10 o 12 deportados. Y para hacer ese libro él escribió su testimonio y luego a los autores pues les envió su testimonio, y ese cuaderno se conservaba en casa. Pero eso lo supe después. Bueno, yo empecé a grabarlo y luego para ordenarlo no tenía ni idea de cómo hacerlo. No tenía un modelo claro. Entonces fue un poco por descarte y por intuición. Yo había leído biografías en los que la voz del escritor y del protagonista se funde en uno. Hay memorias de deportados en los que escribe pues una segunda persona, pero que todo está escrito pues a través de la voz del deportado. Claro, el escritor también muchas veces mete datos que ha encontrado aquí y allá. Y eso a mí no me gustaba, no me acaba de convencer para este tema, porque pensaba que ya solo de por sí con su testimonio, que ya era muy potente y que era un documento para la posteridad, como para empezar yo a meter cosas mías en lo que decía él. También podía haberle dejado pensé montar el relato solo con lo que decía él, pero es que veía que no se entendían muchas cosas. Entonces llegué a la conclusión de que, bueno, pues que hable él, que su testimonio, y luego esto habrá que contextualizarlo, porque muchas cosas de los deportados, bueno, yo he tenido que investigar, pero cuando él hablaba se nos escapan. Entonces, bueno, pensé meter esa segunda voz para contextualizar. Y luego ha sido un trabajo muy duro y muy arduo también organizarlo cronológicamente, porque pasa que, claro, los deportados, en el caso de Marcelino, estuvo 5 años en Mauthausen, pues en un recinto que puede tener pues un par de kilómetros cuadrados, o sea, 5 años sin salir de ahí. Claro, ¿qué pasa? Que las referencias espaciotemporales de los deportados se distorsionan. Y muchas veces las cosas que cuentan son una sucesión de anécdotas sin un hilo conductor. Y bueno, sí me parecía importante que las tenía que ordenar. Y luego, cuando las he ordenado en el tiempo, yo también me he asombrado porque he descubierto todo el proceso de Mauthausen. ¿Y habría momentos en los que la memoria se distorsiona, habría incoherencias, o tú mismo casi tendrías que corregir ciertos datos? ¿Cómo se hace eso cuando es el testimonio de un familiar? No es cuestión de llevar la contraria, pero hay que encajarlo. Bueno, en el libro lo explico. Está intercalado, está el relato en primera persona, como ha dicho él, y por ejemplo al principio de un capítulo explica pues Gus en octubre del 41, pues qué está pasando en esa época, en la guerra o en ese campo,
Es decir, él nos va dando las pistas para entender lo que está pasando y entender el testimonio de Marcelino, ¿no? Pero claro, a veces habría disonancias o incoherencias. ¿Cómo manejaste eso? Es un material sensible. No sé si era un trabajo que hiciste ya aparte de él o si te supuso algún dilema en algún momento, o no sé. Pues mira, es una pregunta que me la han hecho a menudo y la respuesta es bastante sencilla. Pues me suelen preguntar, joder, ¿corregiste, o sea, corregiste a tu tío? Porque está lleno de notas y siempre he dicho que, pues, como era mi tío y como teníamos ese amor, esa familiaridad, joder, me ha resultado totalmente sencillo, porque si hubiese sido un desconocido, me hubiese cortado bastante a la hora de corregirle. Pero en este caso, sí, además me parecía obligatorio, o sea, que sí, corregirle. Y bueno, luego le enseñé a él pues lo que iba esbozando y así, y él estaba de acuerdo y nunca me puso ninguna cortapisa ni nada, o sea, así que por ese aspecto muy sencillo. Echan, yo creo que para entender un poco lo que le pasó en concreto a él, como a otros tantos, tenemos que entender un poco. Solemos confundir campo de concentración, campo de exterminio. ¿Qué era Mauthausen? ¿Qué se encontró allí? Porque lo que digo, ¿no? Aquí hay un montón de escenas muy terribles de maltrato, de asesinatos, de explotación hasta la extenuación de la gente que estaba allí. Son escenas terribles, pero detrás hay un sistema, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco para que tengamos las ideas claras de qué era Mauthausen, qué diferencias había con otros campos? Sí, normalmente nosotros, la clave del libro y lo que trato de transmitir igual es esto, que precisamente nosotros cuando nos hablan de campos de concentración nazis solemos imaginarnos cámaras de gas y gente exterminada a millones. Bueno, es verdad que hubo esto, las cámaras de gas, en ellos se exterminaron de los 6 millones que exterminaron, de los 6 millones de judíos que se exterminaron en la Segunda Guerra Mundial, 3 fueron en las cámaras de gas. Y nada más bajar del tren, los metían allí y fuera. Pero esto fue a partir de 1942, y esto es el Holocausto, que es precisamente de lo que trata la exposición que tenemos aquí debajo, que es el exterminio de los judíos. En cambio, los republicanos españoles empezaron a ser exterminados en agosto de 1940. Con lo cual ya nos estamos adelantando pues año y medio a las cámaras de gas. Entonces, el sistema era completamente diferente. Por aquel entonces, en 1940, que es cuando entra Marcelino a Mauthausen, Auschwitz no era más que otro campo de los muchos que tenían los nazis, y en cambio Mauthausen era el más severo de los que tenían. La principal característica de este tipo de campos es que todo aquel preso que entrara en ellos no podía salir vivo, tenía que ser exterminado, y cuanto más pronto mejor. No había margen para la esperanza. La conducta de los prisioneros no importaba. El prisionero solo podía alargar su vida hasta el presente. El futuro no existía. Pero esto, por ejemplo, si los comparamos con los campos que en aquella época tenía Franco en España, Franco sí que mataba a diestro y siniestro, pero en los campos de Franco no todos aquellos que entraran en los campos de Franco estaban destinados a ser asesinados sí o sí. ¿Cómo se asesinaba?
bueno, pues se asesinaba mediante disparos. La SS podía disparar a cualquiera, mediante palizas también, pero sobre todo había un programa diseñado concienzudamente que era para exterminar mediante el agotamiento. Esto es, se ponía a los prisioneros a trabajar a destajo en la cantera para que hasta desfallecer, para agotar sus fuerzas. Lo que en la cantera se podía hacer con grúas y máquinas y tal, se hacía a propósito a pico y pala. La indumentaria, hay que tener en cuenta que Mauthausen es conocida como la Siberia austríaca, que en invierno puede bajar a 20 bajo cero. Claro, la indumentaria, pues el famoso pijama de rayas que se suele decir, con eso no te protegías. La insuficiente alimentación, que no les daban de comer. Y bueno, pues con todo eso, el hacinamiento y las enfermedades que se iban generando iban diezmando muy severamente a la población. Y bueno, diezmar a la población severamente es que en aquel entonces, en 1940, la esperanza de vida era de, pues, no sé, 4 o 6 meses podía ser. Por ejemplo, en el libro hablo de su amigo Ángel Elejalde, que entró en agosto del 40, Marcelino entró en diciembre del 40, y bueno, en el libro cuento cómo cuando Marcelino entra a Mauthausen se encuentran y Marcelino no reconoce a su amigo que lo ha dejado pues 10 meses atrás o no, medio año atrás en la línea Maginot. No lo reconoce y Elejalde fallece pues a los 8 meses de ingresar en Mauthausen. Un tío que tenía 2 metros y 100 kilos y que era un tiarrón, en 8 meses ya estaba agotado, extenuado. Entonces, el programa de exterminio nazi estaba muy bien pensado, estaba perfectamente diseñado. Y sin embargo, hay supervivientes. Es muy interesante cómo se van desplegando estrategias de supervivencia, redes de apoyo. Hay todo un ecosistema dentro del campo en el que Marcelino consigue encontrar algún hueco. ¿Cómo conseguían sobrevivir? ¿Influía el azar? ¿Influían las relaciones sociales? ¿De qué dependía? Bueno, esto de la resistencia y bueno, del ecosistema, claro, esto tuvo que pasar tiempo. Digamos que los que entraron en 1940, de los 100 vascos que entran en esa época, asesinaron a 3/4 partes. O sea, allí no había tiempo para ni para pensar en estrategias ni para nada. O sea, era supervivencia del minuto a minuto y viva quien viva. Luego, con el tiempo, y lo que decías del azar, yo me gusta remarcar mucho, porque ellos mismos remarcaban mucho que los que salieron vivos lo hicieron por puro azar. Allí no había estrategias que valieran. Se salvaron los que tuvieron suerte y punto. A partir de ahí, ya en el año 42, bueno, claro, los alemanes ven que la guerra no les es favorable y empiezan a pensar que, bueno, que hay que sacarles un rendimiento económico a los prisioneros antes de asesinarlos, porque el fin seguía siendo que todos fueran asesinados. Pero bueno, sacarles un rendimiento económico, con lo cual esto sí que pudo ayudar a alargar un poco la esperanza de vida de los prisioneros. Y bueno, en el año 43, digamos, sobre todo a partir del año 43 se produce un vacío. Claro, los nazis, el campo de concentración estaba diseñado para que los presos se asesinaran entre ellos y la SS no tuviera que hacer nada. La SS diseñó un sistema piramidal
en la cual, en la parte alta de la jerarquía, puso a los arios, a los alemanes. Es este sistema de triángulos que se suele asociar muchas veces con los campos de concentración, triángulos de colores, tal, lo que significa, bueno, pues en la cúspide del sistema pusieron a los arios, pues a los rojos, que eran los políticos, a los verdes, presos de derecho común, a los negros, tal. Luego, un poco más abajo, venían presos de otras nacionalidades, pues como los españoles y tal. Más abajo estaban los que no eran humanos, o eran subhumanos, que estaban los soviéticos, los rusos, vamos. Y ya en la parte inferior estaban los judíos, que ni siquiera eran humanos. Entonces, el sistema funcionaba de tal manera que el que estaba arriba podía hacerle al de abajo todo lo que quisiera, pero el de abajo no le podía hacer nada al de arriba, ¿eh? Y el de arriba se podía quedar con la comida o con lo que le diera la gana del de abajo. Claro, los presos se mataban de esa manera entre sí. Y en el año 43, digamos que, bueno, se produce un cierto vacío. Para el año 43 los republicanos españoles ya son unos auténticos veteranos que llevan 3 años en el campo, que hemos dicho que eran la esperanza de vida podía ser de medio año, y ya llevan 3 años y consiguen ocupar ciertos puestos clave, y a partir de ahí organizar, bueno, cierta solidaridad para enchufarse entre ellos. Y más tarde, ya en una última fase, bueno, también empezaron a pensar en algún tipo de resistencia. Era una resistencia básicamente defensiva, ¿eh? O sea, no era más el día de la liberación, antes de que nos maten a nosotros, nos defendemos como sea, sacamos aquí armas, tal. No había capacidad para pasar al contraataque, ¿eh? Y bueno, pues las estrategias de supervivencia, pues ocupar los puestos que se puedan en el campo y enchufar al compañero y un poco... Y jugar a fútbol. Sí, que es algo tan inusual en los campos de concentración nazis, que los propios deportados franceses que no habían estado en Mauthausen, que habían estado en otros campos, en el año 45, cuando fueron liberados, no se lo creían. No se creían que los republicanos españoles jugaran al fútbol en Mauthausen. Es que es insólito. Bueno, esto fue por accidente. Bueno, un domingo a la tarde parece ser que estaba un grupo de republicanos españoles allí matando el tiempo, y se les ocurrió improvisar con lo que tenían, una pelota. Empezaron a jugar a fútbol, y los demás presos les decían: no, que estáis locos, que os van a matar, no juguéis al fútbol, que os van a matar. Y no les hicieron caso y empezaron a jugar, y no pasó nada. Y bueno, pues al siguiente domingo, que los domingos descansaban, ¿eh? Y al siguiente domingo, pues otra vez, el domingo a la tarde, otra vez lo mismo y tal. Y al ver que las SS no les hacían nada y tal, bueno, pues tiraron para adelante, y joder, al final hasta se organizó una liguilla entre los presos. Y la SS estaba mirando allí. Y bueno, el propio Marcelino empezó a jugar a fútbol, se hizo conocido. Y sí, la gran pregunta era: ¿cómo tenías ganas de jugar al fútbol el domingo por la tarde si estabas muerto toda la semana? Y Marcelino decía: pues menos mal que tenía esa suerte, porque en el campo pasé a ser alguien conocido. Yo me acuerdo que cuando me lo contaba, esto sería en el 96 o 98 tal, me decía, por aquel entonces jugaba Figo en el Barcelona, no en el Madrid, me decía: es que era como Figo, que en el campo era súper conocido. Claro, esto me permitía, la fama me permitía, me daban, los alemanes me daban
pues una gamela de más, la gamela, la sopa, un plato de sopa de más, o una colilla que él no fumaba, pero claro, en Mauthausen una colilla valía oro y que podías intercambiar con lo que sea. Con lo cual, sí, el fútbol jugó sí un papel muy destacado. No sobrevivió por eso, porque a mucha gente le gusta tirar por ahí y eso no es verdad. No sobrevivió por eso, pero en cierta época, vamos, le vino de perlas, vamos. Es que a veces nos sorprendemos, ¿no? De, bueno, como casi parece una frivolidad que se pusieran a jugar al fútbol, pero es increíble la capacidad de resistencia que tiene el ser humano, que en las circunstancias más infernales puede sacar un rato porque quiere entretenerse, quiere distraerse, quiere jugar a fútbol. Incluso hay momentos de humor que son para mí de los más impactantes del libro, porque están los tipos allí que los han desnudado en mitad de la nieve y empiezan a hacer bromas. Vamos a hacer una carrera en pelotas, ¿no? O el crematorio, mira, ahí vamos a estar más calentitos. O sea, hacer bromas de tu propia desgracia es casi como una reacción humana que suele suceder, ¿no? O sea, a veces la psicología humana llega a extremos, suelen decir, ¿no? Que no nos hagan pasar los sufrimientos que somos capaces de soportar, porque somos capaces de soportar mucho, muy terrible, pero porque tenemos esa flexibilidad increíble de supervivencia, ¿no? Está el humor, está el juego. Sí, mira, una de las principales reflexiones que he extraído del testimonio de Marcelino es sobre esto. Yo me quedé muy impactado. Él aparece en el libro, lo dejo muy claro. Él decía que entre el frío, el hambre y el miedo, lo peor es sin duda el miedo. Y eso que él, frío en Mauthausen pasaban, bueno, contaba que debía ser terrorífico. Y el hambre, bueno, pues ya nos podemos imaginar todos. Pues a pesar de todo, él sí que decía que lo peor era el miedo. Y el miedo, me decía, hay que saber ocultarlo. ¿Por qué? Porque con el miedo hacen contigo, cualquier persona puede hacer contigo lo que le dé la gana. Te dejas llevar. Si te dicen, vete ahí, si estás paralizado por el miedo, tú vas. Y decía, el miedo hay que saber ocultarlo. Y la forma de ocultarlo era precisamente, pues eso, haciendo esas bromas, ese humor negro que tenían, sí. Sí, igual, no sé si antes la gente querrá también preguntarte cosas así. Quería preguntarte un par de cosas. Una, ¿qué pasa con esta gente en los años después? Es algo en lo que insistes en el libro, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando alguien que ha estado tantos años ahí de repente le abren la puerta? ¿Qué les pasó a partir de ahí? Pues una vida bastante muy difícil, muy difícil. Claro, salieron allí, bueno, ya desde que los liberaron, nadie quería, de los republicanos españoles, nadie quería hacerse cargo porque no eran de nadie. En España estaba Franco y nadie se quería, claro, Europa estaba destruida, todo estaba destruido, había que alimentar a millones de personas. Y de repente que un grupo de personas de que no sabes cuántos miles pueden ser, a ver quién quiere alimentarlos. Hasta que, bueno, a Francia no le quedó otra, porque es que habían llegado a los campos habían llegado a Mauthausen precisamente por combatir el fascismo en Francia. Y bueno, Francia pues se tuvo que hacer cargo. Y bueno, cuando volvieron fue un auténtico drama, porque la mayoría de ellos ni es que sabía francés, ni tenía familia en Francia, ni tenía amigos, ni tenía un antiguo empleo al que poder reengancharse, o sea, nada. Entonces es llegar a París y reiniciar de cero, absolutamente de cero, una vida. Bueno, afortunadamente Marcelino pudo porque, bueno, se echó mano de su amigo, de José María Aguirre,
se fue a su casa y bueno, lo acogieron y bueno, se casó con la hermana de José Mari y bueno, entonces José Mari y Marcelino se hicieron cuñados y bueno, pues claro que la familia de José Mari también era exiliada, estaban exiliados en Francia y bueno, pues encontró aquello, pero por ejemplo, el deportado más conocido actualmente en España es Francisco Bosch, el fotógrafo de Mauthausen. Bosch, por ejemplo, falleció medio en la indigencia en el año 52 por su estado de salud. Y claro, sí, es una cosa que me gusta remarcar mucho esta etapa porque es que parece que el tema de los deportados se termina en el 45 con la liberación y eso es absolutamente falso. O sea, el programa de exterminio nazi siguió hasta que estos hombres han fallecido. Por ejemplo, Alejandro Elizalde, un deportado del Bastán, falleció pues en el 46, yo creo, o sea, a los pocos meses de salir con vida. Y luego también hay otros dos hermanos, los Alzuri de Irún, uno de ellos por lo menos también falleció al de poco. Con lo cual el programa de exterminio siguió en forma de enfermedades crónicas. Marcelino, pues ya he mencionado el trauma que arrastraba, secuelas físicas. Claro que todas estas víctimas que estoy diciendo, Alejandro y Alzuri y tal, todas estas víctimas quedan fuera de las estadísticas de los campos de exterminio. Estos fueron liberados en el 45 y ya no se computan. Pues que hubo muertos a patadas y en eso Marcelino sí que insistía. Y el programa, digo, que duró hasta el final de sus vidas, pues por el trauma de Marcelino. Yo muchas veces suelo pensar, es que el programa de exterminio nazi no se ha llegado a casa hasta el 2014, que estaba él así. Y bueno, y luego también, claro, pasa pues con los gobiernos. La población francesa, primero, que los miraba mal, con Francia destruida, miles de bocas que alimentar, y estos que nos vienen aquí a quitar la poca comida que tenemos. Marcelino decía al principio con los vecinos, con sus propios vecinos, muy mal, porque le miraban mal. Y dieron la cara por ellos los deportados franceses, que los franceses, en agradecimiento de que les habían salvado en Mauthausen, luego en la liberación dieron la cara por ellos. El gobierno alemán regateando las indemnizaciones. En España, en España ya, primero Franco, luego la transición, que fue el pacto de silencio, aquí no ha pasado nada, y el olvido, digamos, un poco hasta el 2006, en el que Zapatero ya fue a Mauthausen y bueno, ya ha empezado un poco ese reconocimiento. Así que es que la liberación es el gran capítulo de los deportados que ha sido totalmente olvidado por la historiografía, que no se suele mencionar en los libros. Igual antes de abrir turno de preguntas, una reflexión hecha sobre la frase que presenta un poco esta charla sobre la historia y la memoria como herramientas diferentes pero complementarias. ¿Qué reflexión hace sobre estos conceptos de historia y memoria? Sí, sí que la historia y la memoria son complementarios, pero yo creo que en el caso de los campos de concentración va un paso más allá, es más que complementario, y la respuesta es muy sencilla. Claro, cuando la SS vio que estaban perdiendo la guerra, Marcelino, que estaba en el campo de Ebense, en Ebense cogieron a un grupo de prisioneros y los pusieron a quemar toda la documentación. Pusieron a un grupo de presos, venga, a quemar,
Incluso Marcelino contaba que ya cuando quemaron todo, los desvistieron y todas las ropas fueron al crematorio por si acaso, por si se habían guardado algún papel debajo del uniforme. Con lo cual, sí que se conserva documentación sobre los campos, pero no la que debiera o la original que produjeron los propios campos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo reconstruimos la historia de Mauthausen? Pues a través de las memorias de los deportados. Las memorias de los deportados, si las refutas entre ellos, al final creas como una tela de araña, contrastando el uno con el otro, que te da una perspectiva general de lo que ha ocurrido, porque es que si no, no hay una cronología, nadie sabría cómo fueron los acontecimientos dentro del campo. Entonces, en este caso, la memoria ha sido fundamental para reconstruir la propia historia del campo. ¿Te parece si abrimos turno de preguntas? Sí. ¿No queda algo? Sí. Luego No. vamos hablando de algunos otros temas. Si queréis aprovechar, que está aquí Chaun. No, además es que a veces no sé, tengo la sensación de que estoy hablando yo, prefiero... Bueno, hemos venido a escucharte, Chaun. Sí, prefiero que si alguien quiere preguntar, pues... Sí. Hay micrófono, badago, ¿ves? Hay un micrófono ahí si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ah, va por allí, ¿no? Sí. A ver, va la Perti. Sí, dos preguntas. Saber quién los liberó, o sea, si fueron los rusos, fueron los americanos o los otros. Y hace 2 semanas hemos visto en Tabacalera un documental, una película documental sobre los campos de concentración después de la liberación, terrible, impactados terminamos todos. Y entonces, una pregunta, si entre los documentos que tenían que quemar, si también había posibles filmaciones o así. Sí. De hecho, bueno, la segunda pregunta, de hecho, los republicanos españoles salvaron Bosch, Francisco Bosch, que tan conocido se ha hecho, afortunadamente. Sí, la SS tenía un archivo fotográfico muy potente que lo destruyeron por completo. Y claro, las fotos que conservamos de Mauthausen es precisamente porque los republicanos españoles se atrevieron a robar y a guardarlos por la posteridad. Y es que realmente hay más fotos por ahí pues del Holocausto y tal, pero son muy pocas, o sea, son contadas y tal. Y pues hay cierta abundancia de Mauthausen gracias a los republicanos españoles, pues a que salvaron parte de ese archivo fotográfico. Y la liberación, pues mira, a Marcelino le tocó la liberación, está en Evense. Evense es un subcampo dependiente de Mauthausen, que dicho así, pues puede parecer que era un campo pequeño, pero que en el momento de su liberación había 18.000 presos vivos. Y estaba pues allí cerca de Linz, y justo a él, Evense estaba justo, ya fue el último campo en ser liberado, y era el centro justo entre los dos frentes, entre los soviéticos que avanzaban y los americanos, y ya fue el último campo porque casi se juntaron allí los americanos y los soviéticos. Evense fue liberado por los americanos. Bueno, pero Marcelino no guardaba muy buen recuerdo de los americanos, de su comportamiento. Y bueno, como al ser liberados nadie se quería hacer la Cruz Roja
internacional en un primer momento se desentendió, no quiso hacerse cargo de los republicanos españoles, decidieron irse a Viena, porque en Viena estaban los soviéticos y dijeron, los soviéticos nos van a ayudar. Y se fueron andando, pues ahora no me acuerdo cuántos eran, pero eran 180 kilómetros, si no recuerdo mal. Allí se fueron un grupo y bueno, los soviéticos sí, les dieron de comer, les dieron dinero, ropa, tal y cual, pero les dijeron, mira, que la Unión Soviética está muy mal y de vosotros se tiene que hacer cargo Francia y tenéis que marcharos a Francia. Y así se fue de Viena a París. Pero vamos, que si fuera por ellos, se iban a la Unión Soviética. Además, es que en el campo habían hecho muy buenas migas con los soviéticos, ¿eh? Claro que eran republicanos españoles. Bueno, la guerra civil, pues la ayuda que prestó la Unión Soviética y tal, bueno, pues les estaban muy agradecido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo primero, enhorabuena por la exposición, impresionante, y también por las preguntas que han estado muy bien hiladas para el testimonio. Y al hilo de lo que comentabais ahora, ¿en qué momento y cómo recibieron la noticia, o cuándo asimilaron y cómo se tomaron el hecho de que España que no fueran a quitar a Franco al ganar la guerra mundial los aliados, justo en el momento de la liberación? O no sé si fue algo que te llegó a comentar, o cómo fue la reacción de estos españoles. Bueno, la reacción de Marcelino, mira, tengo pena de no haberle insistido en ello en su momento. Él, cuando llega a París, y como en Francia no se le había perdido nada, se enteró de que había un plan de reconquista, bueno, pues de una operación que se iba a hacer desde Toulouse para invadir España. Y se iba a implicar otra vez ahí como teniente de la República. Él quería participar. En Francia es que no se le había perdido nada. Afortunadamente, como no conocía París, se perdió en el metro y no llegó a la estación de tren a tiempo y perdió el tren que iba para Toulouse. Pero su idea del momento era volver a tomar las armas para invadir España. Y bueno, y de hecho es que muchos deportados, bueno, sí que hubo deportados que tomaron ese camino. Por ejemplo, Luis Montero, un asturiano que bueno, estuvo en la resistencia en Francia. Lo deportaron en el año, pues no sé si era 43 o así, a Mauthausen, pues por haber participado en la resistencia en actos de sabotaje en París, en asesinatos de militares alemanes, tal. Y bueno, Montero era un gran especialista en armas, se encargó en Mauthausen de organizar todo el tema militar del aparato de resistencia. Y Montero, cuando fueron liberados, se reenganchó al PCE y volvió otra vez pues aquí. Pasó clandestinamente la Muga por aquí y tal. Llegó, él era asturiano, su idea era montar el maquis en Asturias. Y bueno, no sé, no está muy claro cómo, no se sabe si fue un ajuste de cuentas entre los mismos miembros del PCE o cómo, pero bueno, lo mataron. Y bueno, luego también Marcelino tenía otro amigo, muy buen amigo, que no me acuerdo ahora del nombre, pero estaba también Azaustre, que estaba
implicado, no sé si era con Grimao o bueno, total que vino no sé cuándo regresó no sé si era a Barcelona, pues en los años 50 o tal, y otra vez se metió, pues eso, con que si los guerrilleros y tal, y sí, hubo de eso, claro, luego pues que no quitaran a Franco, pues una auténtica decepción, es poco, claro, una hecatombe para todo ese exilio, sí, que pensaban que iban a quitar a Franco o que se iba a hacer algo y nadie movió un dedo. Pero bueno, yo creo que la liberación ha sido una sucesión de decepciones, iba a decir, decepciones poco, o sea, de palos uno detrás de otro, ¿eh? O sea, Chaun, ¿qué tiene todo esto de actualidad? ¿Por qué nos debería importar la historia de Marcelino? mira, esto, la típica respuesta que se suele dar es para que no se repita, pero como ya estamos escaldados que eso no va a suceder, porque aquí las cosas se repiten y parece que da igual, pues no, yo no me creo que... Pero sí, por lo menos, para saber que parece que como que estas cosas de la deportación y la Segunda Guerra Mundial pasaron allí en Europa, que es como que es la historia de Alemania, como mucho la historia de Europa, pero que aquí no, o sea, que aquí no llegó. Y sí que llegó y mucho, y hubo cientos de vascos implicados voluntariamente o involuntariamente que se vieron implicados en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que estas cosas que son a nivel europeo mundial también nos pueden llegar a tocar. Bueno, ahí está. Yo no pensaba que hubiese visto hace poco ninguna guerra en Europa y haya habido una guerra en Bielorrusia y en Ucrania bueno, que lo tenemos relativamente a las puertas de casa, así que ojo con esto de ver todas estas cosas muy muy lejos, porque bueno, no están tan lejos como a veces. Y hace 25 años en Yugoslavia hubo cosas Sí, parecidas a ciertos campos. Sí, y viendo a la ISIS y tal, yo creo al Estado Islámico en Siria y todo esto, yo creo que les ha faltado, digamos, preparación y tal, preparación intelectual para perpetrar algo de esto, pero yo creo que ganas no les ha faltado. Entonces, sí. Intención hay, ¿no? Digamos. Sí, y eso. ¿Alguna otra? Sí, allí hay. Luego aquí hay otra también. Ay, perdón, sí. Caso. Están dando estos días en el Trueba una película sobre la guerra de Bosnia, Quo Vadis Aida, y es sobre la matanza de Srebrenica. Y es una película muy documental. Tiene también un hilo de ficción, pero yo creo que es una película muy buena, aunque luego dices, y bueno, ¿esto para qué sirve? O sea que estamos un poco en lo de aquí, ¿eh? Pero bueno, lo que quería comentar es que se ve que utilizaron allí, para aterrorizar más todavía a la gente, el recuerdo de Auschwitz. Primero les meten sacan a toda la gente del pueblo y les llevan allá unos kilómetros y les meten en un pabellón. Entonces hay un montón de gente metida en el pabellón que no sabe lo que va a pasar y que no sabe qué les van a hacer. Solo saben que están en manos de los soldados serbios y están todos aterrorizados. Y a uno le da como un ataque diciendo, nos están gaseando. Eso por un lado. Y por otro lado, los soldados en algunos momentos, cuando sacan a los hombres y tal, con perros. Y entonces el recuerdo de Auschwitz está todo el tiempo ahí.
y hace que el horror sea todavía mucho mayor. Entonces, eso, el uso de la memoria, en este caso en sentido negativo, ¿no? Que también puede ocurrir. Claro, es que estaba pensando que en aquella época estaban las víctimas estaban vírgenes, o sea, no sabían lo que se les venía encima. Pero claro, lo que estás contando, ya no somos vírgenes, o sea, ya sabemos que esto ha ocurrido y que sí, y me parece terrible, no sabía, y mira, pues sí que siempre me ha interesado la matanza de Srebrenica y pues, sí, trataré de ir a verla. Muy buenas, Echao. Yo un par de preguntas. Me gustaría saber si tu tío te habló alguna vez sobre los abusos sexuales que se producían en los campos por parte de los triángulos verdes sobre los triángulos rosas o sobre las mujeres, y si te habló alguna vez sobre el canibalismo. Y luego me gustaría puntualizar, que explicaras un poco cómo en los primeros años de los campos de concentración nazis, los primeros en sufrir el propio exterminio o la deportación fueron los propios alemanes enemigos al régimen hitleriano, incluso los discapacitados por medio del plan T4, me parece, ¿no? Que hubo muchos colaboracionistas, pero también hubo mucha gente que sufrió en primera mano el asesinato y demás. Sobre todo eso. Sí, es verdad, antes a veces parece que lo digo, que puedo decir de forma peyorativa lo del sistema triangular. Y claro, arriba estaban los triángulos rojos, o sea, que eran los políticos y tal, y eso no implica que todos los políticos tuvieran que ser malos, o sea, no, había gente, sí, triángulos rojos que se portaron muy bien. Lo del canibalismo, ahora me has pillado de fuera de juego, pero te diría que sí, vamos, me apostaría que sí, sin duda. No sé si lo he puesto en el libro, pero vamos, es que no me extrañaría. Y lo del lo de las víctimas sexuales y tal, Marcelino no me contó nada de eso. Desgraciadamente, claro, es que desgraciadamente era un chaval cuando le preguntaba estas cosas y lo he transcrito luego y ya cuando ya ha sido demasiado tarde para reformular las preguntas. Ya me he quedado con las preguntas que le hice de chaval y ya no se puede. Y alguna vez sí que hicimos algún comentario, pero bueno, un poco sobre el prostíbulo que había en Mauthausen y tal, pero muy de pasada. De todas formas, aunque no me lo contara él, vamos, eso se sabe que eso era el pan nuestro de cada día en estos campos. La homosexualidad forzada o la violación e incluso la pederastia. Y sí que incluso hay algunos documentos escabrosos en ese sentido. Ahí está la zona gris de la que hablaba Primo Levi. La zona gris que, claro, los que cometían estos actos eran a su vez víctimas de un sistema muy bien diseñado por parte de las SS que fomentaba este tipo de actos. Y Primo Levi cita la zona gris como cuando el victimario también es una víctima y bueno, un poco hasta qué punto. Claro que son culpables toda esta gente pues, el que practicaba la pederastia, el que ejercía la pederastia es culpable, pero ¿hasta qué punto en un sistema de concentración podemos aplicar los valores éticos y morales normales de la calle? Es un asunto muy espinoso, sí.
muy desagradable, pero que está ahí y que sí. Aquí hay una pregunta. Más que una pregunta, es una pregunta o una reflexión. ¿Tienes la sensación de que Mauthausen, después de la guerra, casi estuvo a punto de desaparecer? Lo digo porque quizá, como el título de todo este ciclo, Auschwitz, está en la mente de todo el mundo. Auschwitz, el campo base principal, Birkenau, se mantiene. Pero Mauthausen casi parece un sitio turístico. La cantera es impresionante si uno sabe lo que pasó allí, pero lo que es el campo y los pocos barracones que quedan, pintaditos y bonitos, es casi un sitio curioso, sin más. Y sí yo creo que se intentó de alguna manera casi eliminar vestigios de Mauthausen. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre lo que pasó en Mauthausen y en Austria, de que se intentó de alguna manera eliminar huellas de ese pasado? Y esto salió bastante a la luz, sobre todo no muchos años después, cuando se supo quién 2 o 3 décadas después llegó a ser secretario general de la ONU, nada menos que Kurt Waldheim, austríaco y exoficial de las SS. Esa es mi reflexión. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sí, Mauthausen, vamos, después de la liberación aquello se desmanteló. Bueno, la prueba misma es de que los barracones que quedan, de los 20 y tantos que había en total, quedan en pie 5. O sea, todos los demás fueron desmantelados. Y bueno, tú has mencionado la cantera, claro. Es que la cantera, como es una cantera, precisamente no se puede eliminar del medio. Pero es que una de mis... Yo lo que siempre he alucinado con Mauthausen es como en los planos que se hacían de Mauthausen, sí aparecía el campo, los barracones y tal, pero la cantera solo aparecía, digamos, el lienzo de piedra. Pero es que la cantera era mucho mayor, y una de mis obsesiones, y aparece reflejado en el libro, era hacer un mapa completo de lo que fue Mauthausen. Y la cantera solo nos fijamos en el lienzo de piedra, pero es que había molinos, había un montón de edificios por ahí, que cuando estuve en Mauthausen, bueno, estaban todo el grupo allí mirando pues el lienzo de granito y tal, y yo me fui al bosque, me adentré en el bosque y, joder, están allí todos los vestigios, todos los cimientos de todos los edificios, y fui uno por uno y dije, joder, esto tiene que ser tal, esto tiene que ser cual, y está abandonado. Incluso me han dicho que hasta los años 80 la cantera se utilizaba para limpiar los coches los domingos. Eso me dijeron. Así que sí, así ha estado el panorama hasta hace bien poco. Yo ahora, cuando he ido, el campo está muy bien arreglado, muy bien presentado, pero, por ejemplo, la cantera sigue siendo aquello. Bueno, de hecho, los chavales de la zona suelen ir con detectores de metales y van sacando pues los restos allí, no sé, pues hacen sus colecciones particulares. Y bueno, como eso, hay cientos de vestigios por ahí, por toda Austria, abandonados, o sea, sí, abandonados. Y por ejemplo en Linz, que llegas y en las afueras de Linz pues hay un montón de fábricas. Recuerda un poco Bilbao, pues antes de los años 90, ¿no? Pues los grandes hornos y tal. Y, joder, todo aquello en su momento formaba parte del sistema concentracionario, y allí hubo vascos que sufrieron lo suyo, y allí no hay nada. O sea, que decir, está aquello olvidadísimo. O sea, comparto lo que a veces es activo, ¿no? Si no, según me explicaron en Gurs, por ejemplo, que hay un bosque espectacular de robles americanos,
esos fueron plantados a propósito para que no quedara allí, que plantar un bosque y fuera, que no quede rastro de eso, ¿no? Quedaban 4 cosas en el suelo, pero imperceptibles. O sea, que ese bosque es un bosque de la desmemoria a conciencia. Sí, bueno, y Gusen, el campo anexo de Mauthausen, donde Gusen era donde los nazis remataban la faena. Todo aquel que estaba en Mauthausen estaba ya moribundo, lo enviaban a Gusen, que estaba a 3 kilómetros, para que lo mataran allí. Bueno, de hecho, casi todos los vascos que fueron asesinados en Mauthausen lo fueron en Gusen. Gusen es un barrio, Gusen queda la entrada del campo, pero la entrada del campo también fue ocupado en su momento, creo que por la familia de un antiguo SS. Y el campo de Ebense, que he citado anteriormente, el de Marcelino, otro tanto. Es un barrio del pueblo. Solo queda un arco, además que lo hizo un valenciano, un amigo de Marcelino, Arqués. Queda un arco y todo lo demás es un barrio. Y a mí realmente se me hace muy macabro. No sé si podría vivir en un sitio donde dices, joder, en los cimientos de estas casas han matado a miles y miles y miles de... no sé. Esterik, no sé cómo vamos, Pachi, Sí, son nos 8:30 vamos casi. terminando ya, si no hay más preguntas. ¿Tienes tú alguna? No, simplemente yo lo que sí quería recordaros en relación con la pregunta anterior y del cine que habéis hecho referencia a la película que vimos en Tabacalera, recordaros que la semana que viene, además de la cita que tenemos aquí en Koldo Michelena el martes, que va a hablar precisamente de las nuevas formas de violencia, también vamos a tener una segunda proyección en Tabacalera de una película de una directora polaca que se llama Wanda Jakubowska, una película de 1948. Es una película de ficción, pero es una directora que estuvo prisionera en campos de concentración y que luego rodó esta película en Auschwitz. Y hablar un poco, pues, en ese sentido, que precisamente la premisa de este ciclo es un poco la pregunta que hacíais antes de para qué sirve la memoria y la historia que comentabas tú y que respondía Echaun en ese sentido, ¿no? Y, bueno, pues esa premisas de la que partimos en este ciclo de más allá de Auschwitz, esa lógica de la violencia de masas, porque si bien el Holocausto es algo, un fenómeno singular, esa lógica de la violencia de masas sí que precede al Holocausto y le sigue después. Pues, ya habéis hablado de Yugoslavia, Srebrenica o otras violencias de masas totalmente contemporáneas. Así que bueno, si este ciclo y este punto de reflexión sirve precisamente para algo, pues bienvenido sea y animaros a todos y todas a que sigáis acompañándonos hasta finales de junio. Y agradeceros vuestra presencia y espero veros que nos veamos el martes que viene y el jueves en Tabacalera. Así que eskerrik asko eta mila esker etortzagatik eta mila esker Etxaun eta Ander solasaldi zoragarri batagatik. Vale. No dejéis de leer el libro si aún no lo habéis leído, que de verdad es un librazo.